Los dioses absolutos de Dragon Ball AZ. El infinito y el 20.000. Dentro del universo de Dragon Ball AZ, existen dos figuras que han sido veneradas, debatidas y temidas por igual. Se les conoce como los dioses absolutos, no solo por el alcance incalculable de su poder, sino también por el aura de misterio que los rodea. El Super Saiyajin Infinito y el Super Saiyajin 20.000. Ambas transformaciones han sido bautizadas con estos nombres debido a la reinterpretación de sus orígenes, resultado de la escasa información oficial disponible. La falta de datos concretos llevó a la comunidad a construir teorías, mitos y especulaciones, elevando a estas formas a un nivel casi mitológico dentro del fandom. Antes de que se revelaran algunos detalles importantes sobre sus verdaderas naturalezas, lo poco que sabíamos de estos personajes era lo siguiente. Hasta el día de hoy, no se sabe quiénes son estos dos con tan terrorífico poder y transformaciones más allá que de la historia que encontré en 4chan decía que era Goku. Dos teorías que circundaron recientemente en comunidades AZ, dictaban que eran simplemente los dos primeros Saiyajins de su universo, los cuales, gracias a la genuina pureza de su raza, aún no siendo mestizada, les permitieron acceder al máximo poder desbloqueable por un mortal. Mientras que otra teoría mencionaba que, luego de todas las batallas y aventuras futuras en Dragon Ball AZ, habían desencadenado a dos rivales que llegaron al mismo nivel supremo de diferente manera, o sea, Goku y Vegeta. Goku siendo el dios de AZ y Vegeta, estando a la par, encerrados ambos en el mismo infierno por el simple hecho de no existir nadie más que les hiciera frente y que su solo presencia significara un riesgo para todo el multiverso. Gracias a su amor por los combates, ambos serían encerrados para siempre juntos para librar la batalla final y que quedara el ganador de esa batalla en secreto, de quien fue siempre el Super Saiyajin más poderoso de todos. Muchos quizás aún no tengan muy claro el por qué estas transformaciones pueden ser equivalentes en poder, si su numeración es tan desproporcionada una de la otra. El Super Saiyajin 20.000 era porque podía dar 20.000 golpes por menos de una fracción de segundo, y el Super Saiyajin Infinito pues era una combinación de todas las transformaciones convencionales, exceptuando, obviamente, la 20.000. Son seres místicos, más allá del bien y el mal, y que poseen su propio idealismo existencial, puesto que no tienen rival alguno. El Super Saiyajin 20.000, en uno de los foros de 4chan, decía que no era Goku ni Vegeta, sino un Saiyajin de miles de años en el futuro. Este Saiyajin, como ya lo dije, no debe su numeración porque le siga cronológicamente al Super Saiyajin 19,999, sino porque lograba multiplicar 20,000 veces la velocidad de la luz, así pudiendo dar, de igual forma, 20,000 golpes en un solo movimiento. El Super Saiyajin 20.000 es una bestia total, un ser interdimensional capaz de jugar con las distintas dimensiones como si fueran simples canicas. Sus rivales quizás sean seres interdimensionales de su mismo calibre. Con solo un chasquido, este ser destruiría todo lo existente con una sola ráfaga de energía. Posee todas las habilidades básicas para alguien de su calibre, siendo este capaz de viajar entre pasado, presente y futuro de diferentes dimensiones de cada universo. Es prácticamente inmortal, ya que morir para alguien así sería inútil. No hay fuerza que lo logre retener. Ahora, el Super Saiyajin Infinito, a diferencia del Super Saiyajin 20.000, sí que es Goku, pero este Goku es bastante en el futuro, pues su historia se sitúa casi al final de todo Dragon Ball AZ. Según lo que decía el post, Goku ya no tenía rivales, era un ser aburrido y que era conocido por la mayoría de los universos, haciendo que ningún guerrero quisiera enfrentarse a él por miedo al poder que tenía. Goku, por la frustración de no poder ser más fuerte, ya que nadie se atrevía a pelear con él y prácticamente no había ningún tipo de entrenamiento que le fuera útil para seguir avanzando, siendo ya muy sabio con el paso del tiempo, Goku se dirige a un lugar muy alejado de la Tierra, quizá a otra dimensión con su teletransportación mejorada, pero lo cierto es que se fue a un lugar muy alejado. Luego de tanto tiempo y un arduo entrenamiento mental como nunca lo ha hecho, Goku se hace un cuestionamiento muy extraño referente a su raza. Ningún Saiyajin, aparte de los que habían existido antes que Broly con poder legendario, lograron alcanzar transformaciones tan inimaginables como la transformación del Super Saiyajin, e incluso como la evolución de la fase 2, la fase 4, incluso las fases místicas que consiguió ya hace muchos años. En su mente, llegaría a la conclusión que marcaría un antes y un después en su modo de pensar, pues de una vez por todas se daría cuenta que las capacidades de un Saiyajin eran básicamente infinitas.
Si existía un SSJ-3, existiría un SSJ-4. Si existía un SSJ-5, existiría un SSJ-6. Su epifanía lo llevaría a lugares de su mente que jamás había conocido, y se daría cuenta que su nivel actual no era su límite. Es aquí donde sucedería algo impresionante, y es que se daría cuenta de que cada fase de su poder era causada por algo en específico: ira, entrenamiento, tristeza, poder divino, poder místico, poder maligno, poder prohibido, entre otros. Pero llegó a la conclusión de que no había ningún nivel que naciera de un paralelismo. Por ejemplo, el SSJ-6 y SSJ-7 nacían gracias al poder divino, y el SSJ-10 al poder prohibido, y las fases místicas, obviamente, del poder místico, pero ninguna de ellas se conseguía gracias a dos o más partes por igual. Durante muchísimo tiempo, Goku buscó la manera y consiguió algo sencillamente imposible: combinar todas las energías que ya mencioné, haciendo que todas y absolutamente todas las transformaciones fuesen una, y nacería el ser que ves en la imagen. Es por ello que se le llama Super Saiyajin infinito. Su poder no tiene límite, básicamente se convierte en un ser cósmico interdimensional omnipotente. Su sabiduría va más allá de lo existente, pues conocer el pasado y futuro de cualquier cosa. Goku se vuelve un dios definitivo, dueño de los universos. A partir de este punto, todo lo que creías saber sobre el Super Saiyajin infinito y el Super Saiyajin 20.000 debe ser dejado completamente de lado. Toda la información previamente compartida sobre estos personajes, por más difundida que esté, puede considerarse falsa o, al menos, altamente especulativa. Pero si todo lo que conocíamos hasta ahora resulta no ser cierto, ¿cuál es entonces la verdadera historia detrás de estos dos colosales personajes? El 28 de enero del año 2023, surgió una revelación inesperada. Se compartieron una serie de imágenes peculiares que mostraban, entre otras cosas, una ilustración representativa del Super Saiyajin infinito. Estas imágenes no fueron publicadas de manera oficial, sino que aparecieron dentro de un servidor de Discord. Según lo que se informó, dichas imágenes provendrían originalmente del año 2006, a pesar de haber sido compartidas mucho más tarde. Esta diferencia temporal generó aún más curiosidad entre los seguidores. Al investigar los metadatos de esas imágenes, se descubrió un vínculo que conducía a una página web donde se podían encontrar las mismas ilustraciones. Sin embargo, a diferencia de las versiones previamente vistas, en esta página se compartían un total de 11 imágenes, presentadas en formato de cómic. Aparentemente en el cómic, el chico dice que él es el primer Super Saiyajin. Goku dice algo como: si eres el Super Saiyan legendario, ¿cómo estás vivo? Tendrías que tener más de 1000 años. A lo que el misterioso Saiyajin le responde que es inmortal. Hasta ahora, esta imponente transformación ha sido reconocida dentro de la comunidad como el Super Saiyajin 50, una denominación que coincide con los antiguos vídeos sobre las evoluciones del Super Saiyajin dentro del universo de Dragon Ball AF. El nombre SSJ-50 comenzó a circular especialmente en la plataforma Tumblr, donde surgieron las primeras referencias visuales y conceptuales sobre esta transformación. Sin embargo, desde su aparición, el título de Super Saiyajin 50 ha sido objeto de debate. Algunos fans argumentaban que, en realidad, se trataba de una especie de Super Saiyajin 3, debido a ciertos rasgos característicos como la ausencia de cejas. No obstante, esa teoría se volvía insostenible al comparar el diseño capilar. El cabello de esta forma es exageradamente más largo y denso que el del propio Goku en Super Saiyajin 3, lo cual indicaba una transformación completamente distinta. Otras teorías surgieron. Algunos consideraban que podría tratarse del Super Saiyajin legendario original, mientras que otros lo clasificaban como una versión potenciada del Super Saiyajin 3, también conocida como Super Saiyajin 3 Full Power. Durante ese periodo de especulación, los usuarios también notaron rasgos únicos en esta forma: ojos completamente blancos y profundas ojeras negras, lo que daba un aire más oscuro y violento al personaje. Con base en estas observaciones, la teoría predominante pasó a ser que esta transformación representaba una evolución directa del Super Saiyajin 3, pero llevada al extremo absoluto. Tiempo después, en un giro inesperado, comenzaron a circular pruebas que vinculaban a Arthur Sadlos con el alias Tortur.
En el mismo foro donde se compartieron las imágenes del cómic que mostraba al supuesto SSJ-50, también se publicó un mensaje que respaldaba esta conexión. El enlace fue incluido en la sección de foros, donde Tortur solía compartir todo su trabajo relacionado con Dragon Ball, lo cual reforzó aún más la sospecha de que Sadlos era, en efecto, el autor detrás de estas creaciones. A raíz de esta revelación, la comunidad se organizó con la intención de escribirle directamente a Sadlos para preguntarle sobre el Super Saiyajin 50 y su origen. Pero antes de que esa iniciativa se concretara, una página americana ya lo había contactado previamente y logró entrevistarlo. A continuación, te compartimos la entrevista completa. ¿Dónde encontraste el cómic? ¿Qué edad tenías? ¿Niño, adolescente? Pau Kuliski, un artista muy parecido al misterioso Arturo, explicó. De niño, tenía unos 10 u 11 años, me interesaba mucho Dragon Ball en general, y desde muy pequeño me gustaba dibujar y los cómics, así que, naturalmente, me sentía atraído por las creaciones de fans. DBZ era extremadamente popular en Polonia en aquel entonces, así que había un montón de sitios web dedicados al tema. Uno de ellos tenía una biblioteca en línea con cómics de fans, y uno de ellos era el cómic. Me sorprendió su genial estilo artístico, y el hecho de que lo hubiera creado un compatriota polaco lo contribuyó aún más. Como muchos otros, ¿creíste que era real? No, la verdad es que no. El estilo artístico de Artur sin duda se inspiró en el manga original de este cómic, pero para mí era bastante diferente. Y sí, sabía que lo dibujó el polaco, así que excelentes respuestas. ¿Viste a Goku convertirse en Super Saiyan 100? Estoy al tanto de esta animación de fans, sí. Con esto, me alarmé al darme cuenta de que solo era una animación de un fan. En ese momento creía que era real. Sobre todo porque la vi grabada en el teléfono la noche anterior, medio dormida, y no en su canal original de YouTube. Pero aún así, estaba muy metido en la historia y necesitaba seguirla hasta el final, ¿no? Contacté con Artur. Tenía mis dudas, pero cuando hablamos, era un hombre muy amable y tenía algo de tiempo libre. Así fue nuestra conversación. Hola, tengo curiosidad, ¿fuiste el creador del Super Saiyan 100? Sí, soy yo. El SSJ-50. Wow. Estaba preocupado por ti, ¿viste esto? Compartió el video de TikTok de la animación de Lora Isen. ¡Genial! Me alegra ver que alguien se tomó el tiempo de animarlo. Gracias por compartirlo. ¿Te importa si te hago algunas preguntas para un artículo que estoy escribiendo? ¡Dale! Mi primera pregunta es: ¿qué te inspiró en ese entonces a crear el SSJ-50, también conocido como Super Saiyan 100? Lo primero que hay que reconocer es que es la página final de un manga que hice hace años. Con esto, me impactó descubrir que no era solo una pieza de fanart, sino un manga corto. Este tenía que ser el verdadero. ¿Pero alguien podría saberlo? Artur me envió una imagen del manga completo, perdida en el tiempo. Incluso con su nombre al final. La mayoría de la gente tiene suerte de encontrar piezas, pero esto era oro histórico de DBZ. Artur publicó la foto y continuó. En aquel entonces era un gran fan de Dragon Ball. Dibujé muchas cosas de DB. Bueno, ya veo, qué trabajo tan increíble. ¿Cuándo lo creaste? ¿Cuántos años tenías? ¿Te llevó mucho tiempo? Estaba al principio de mi aventura dibujando por aquel entonces. No estoy seguro de qué año fue, intentaré encontrarlo en mis archivos. Pero lo dibujé en papel y lo escaneé, claro. Se dice que ya no eres fan de Dragon Ball, ¿es cierto? Después de un tiempo, que supongo que estuvo investigando la fecha de su antiguo trabajo, Artur regresó con una respuesta. Fue hace quizás 20 años. No puedo dejar de ser fan. No lo veo, pero le tengo un lugar especial en mi corazón. En 2018 estuve en la exposición de las páginas originales de DB de Akira Toriyama en Tokio. Me encantó. Así que supongo que sigo siendo fan. También tengo algunos libros de arte y figuras. ¡Genial! Seguro que Toriyama ya vio tu trabajo. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. No sé de dónde eres, él está en Polonia, pero aquí en Estados Unidos, tu dibujo de la página final fue una parte fundamental de la infancia de muchos niños de Dragon Ball Z. Muchos lo buscamos y pensamos que era un trabajo / concepto oficial de Toriyama / Toei Animation. ¿Alguna vez imaginaste que tu manga alcanzaría este éxito? Para nada. Fue solo un proyecto divertido. En aquel entonces no existían Facebook ni redes sociales. Así que debió popularizarse mucho después de que hice esto. Lo subí años después a algunos foros muy pequeños. Bueno, muchos niños de principios de los 2000 siempre lo recordarán y pensarán que era real.
Tu arte es parte de la historia de DBZ. ¿Cómo te hace sentir eso? Genial. En aquel entonces, era lo mejor que me había pasado en la vida. DB fue una de las principales razones por las que empecé a dedicarme al arte. Así que formar parte de esto es muy gratificante. Qué bueno oír eso. Solo unas preguntas más y listo. Muchas gracias por ahora. Cuando te mostré a Goku transformándose en tu SSJ-50, comúnmente conocido como SS-100, ¿cómo te sentiste? Goku incluso dice, esto es para los fans originales antes de transformarse. Esto es genial. Descubrir que mi trabajo me conectó, aunque sin saberlo, con tantas personas que compartían mis intereses. Y está cobrando vida propia, inspirando a la gente a seguir desarrollándolo. ¡Qué ganas de ver más! Última pregunta, ¿por qué crees que es tan difícil encontrarte? Mucha gente dice ser tú en broma y se atribuye el mérito de tu diseño, pero la mayoría ni siquiera conoce su verdadero origen. Es un misterio. ¿Por qué crees que es así? ¿Ya lo dejaste atrás y no quieres que te asocien con él? Para nada, simplemente no sabía que fuera tan conocido. Ya no sigo a DB como antes, así que me perdí toda la atención que recibió. Me encantaría volver a estar asociado con él, sobre todo porque hay más cosas que mostrarles a los fans de DB. Ver esta animación hoy fue genial. Nunca imaginé que mi fantasía sobre un nivel SSJ tan loco se haría tan famosa. Me alegra haberte contactado para mostrártelo. Hiciste una obra excelente y te mereces todo el reconocimiento. Quizás, quién sabe, Toriyama o el equipo actual del anime Dragon Ball se pongan en contacto contigo en el futuro. Además, ¿estás trabajando en algo que te gustaría compartir? ¿Artístico o de otro tipo? Bueno, actualmente estoy haciendo cosas diferentes. Nada de DB, pero hay cosas que se parecen al anime. Por ejemplo, el estilo Ghibli funciona. Tal vez algún día me contraten para hacer algunos fondos de DB para DB Super. Sería un lindo detalle ser parte de algo real. Ojalá alguien se ponga en contacto contigo. Después de eso, la reunión terminó. Sentí que Arthur y yo tuvimos una buena charla antes y durante la entrevista, y desearía que él sintiera lo mismo. Ahora sabemos más sobre SSJ-50 y su creador, una parte del meme de Goku Super Saiyan 100 oculta por el tiempo. Me sentí aliviado al ver que no era este misterioso artista underground que odiaba su antigua creación y había renunciado a la franquicia por no querer estar conectado a ella, sino más bien un artista amable y dedicado que luego hizo una carrera en el arte y seguía siendo un devoto fan de Dragon Ball. Arthur no parece tener prisa, ya que ha creado conceptos para League of Legends, The Witcher, For Honor e incluso Apple. Es inspirador saber que alguien con una trayectoria tan profunda y fascinante siga cultivando su pasión por el arte. El origen de la famosa imagen en alta calidad del supuesto Super Saiyajin 20.000 fue durante mucho tiempo un misterio, atribuida indistintamente a un sitio web chino o japonés. Finalmente, las investigaciones apuntaron a que su procedencia es japonesa, y esta conclusión se basa en el análisis del texto ubicado debajo de la imagen original. Dicho texto fue clave para desmentir una de las creencias más extendidas, que la frase hacía referencia a 20.000 vistas por segundo. En realidad, los términos empleados eran parte de una expresión común utilizada para celebrar cuando un blog alcanzaba las 20.000 visitas o clics acumulados. Además, el kanji presente en la imagen no representa una cifra de poder, velocidad o transformación, sino que significa literalmente celebración, reforzando la idea de que el contenido tenía fines conmemorativos y no estaba relacionado con una transformación oficial o conceptual. Con toda esta información sobre la mesa, quedaba claro que la imagen no representaba una transformación auténtica denominada Super Saiyajin 20.000, sino que se trataba de una ilustración reutilizada para conmemorar una meta de visualizaciones. Poco tiempo después, el usuario Uncosin realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en la que ofreció una explicación más detallada sobre el posible origen de esta forma y el contexto en que surgió. Aquí les comparto el mensaje íntegro de su publicación. SSJ20,000. En un post un tanto atípico, pero no raro pues llevo haciendo esto ya un rato, vengo a desmentir ese mito de que esta imagen es el SSJ20,000. Ahora el por qué, verán, muchas personas creen fervientemente que ese 20.000 hit es porque según da 20,000 golpes por segundo o porque es la fase de dicho número. Y ambas están erróneas, verán, ese 20,000 hit es nada más que una forma de medida para ver cuántas visualizaciones de usuarios tiene
tiene una página, pues los hits son una forma para ver cuánta gente entraba a un post. Claro, esto está mejor explicado si lo buscan aparte. Bueno, ahora como verán, la 2D imagen es una completamente aparte, nada que ver con AF, pero sí con el tema que toco. ¿Y por qué? Bueno, como pueden ver arriba dice igual 20,000 hit, y no es porque ese güey de esos golpes o tenga ese nivel, es simplemente eso, una métrica de visualización de post. Y dirán, ¿entonces quién es? Y bueno, tengo dos teorías de quién puede ser. La primera es que sea un simple FC, ya que muchos de la época de AF resultan ser FCS. Nota mío. El término FC significa personaje de fan en español. La segunda es que sea una versión más del SSJ5 del que haya hecho esa imagen. Para este punto aún no logro dar con el autor, perdón, ya que muchas malas lenguas hicieron pasar varios SSJ5 como otras formas, más que nada como mera representación de PJS para sus historias, pero tergiversando su origen, pues muchos dan por hecho que si una persona dice que dicho dibujo es cierto, la colectividad hace que todos piensen que es otro personaje al que realmente es. Y nada, solo eso. Hasta aquí este post. Si encuentro algo más hago otro. Chao. Se dejó en la descripción el enlace correspondiente para apoyar al usuario Uncosin, quien ha sido una figura clave en la recopilación y análisis de la información relacionada con esta legendaria imagen. Uno de los detalles más interesantes es el uso del término hits, que en aquella época no solo se empleaba en japonés, sino también en inglés, haciendo referencia al número de clics o visitas que una página web recibía. Era una métrica habitual para conmemorar logros en blogs o foros. Posteriormente, se nos presenta una versión editada del personaje, que apareció en varios vídeos antiguos. La diferencia más notoria con respecto a la imagen más conocida radica en el color de la esclerótica, la parte blanca del ojo, que en esta versión es de color rojo. Sin embargo, debido a la falta de información sólida sobre esta variante, se concluyó que no podía considerarse la imagen original, y por ello se volvió a tomar como estándar la ilustración con esclerótica negra. Un detalle adicional, que antes pasaba desapercibido, es que en esta imagen sí se alcanzan a distinguir pupilas, desmintiendo así la creencia popular de que el personaje no tenía ojos definidos. Más adelante, se reveló que el linear de esta ilustración era bastante particular. Los píxeles visibles no son indicio de mala calidad, sino el resultado del uso de un software de dibujo limitado, donde solo se podía emplear una herramienta tipo lápiz. Esta técnica es bien conocida por los artistas de pixel art, y era común en los años 2000. Se mostraron 3 ejemplos que apoyan la teoría de que el autor podría haber sido un artista japonés, especialmente activo en la era de blogs entre 2003 y 2010. La fecha estimada de creación de la imagen oscila entre 2006 y 2007, aunque, considerando las similitudes con otras ilustraciones de la época, podría incluso remontarse a los años 2003 o 2004. En una ocasión, se encontró información de manera fortuita que llevó a una página web donde se mencionaba como posible creador al artista Yoritomo Minamoto. En ese sitio se presentaban obras gráficas de este autor con un estilo claramente similar al de la famosa imagen del Super Saiyajin 20000. Las siguientes 4 imágenes también atribuidas a Yoritomo reforzaban esta conexión visual, ya que compartían el mismo tipo de trazo y estructura lineal. A partir de este hallazgo, se dedujo que el verdadero significado del texto que acompañaba la imagen no tenía relación alguna con una transformación, sino que se trataba simplemente de un mensaje celebratorio que decía: "Te deseo 20.000 visitas". Con esto, el misterio de la imagen parecía haber llegado a su fin, al menos en lo que respecta a su origen y propósito. No obstante, volvió a surgir interés en la versión del personaje con ojos rojos, al descubrirse una nueva página web que contenía esa ilustración, publicada por un usuario llamado Pedro el 11 de julio de 2007. Lo más destacable de esta versión es la presencia de bordes blancos alrededor de la imagen, una característica asociada con el foro BAF.it, donde todas las imágenes poseían ese tipo de borde. Sin embargo, se aclaró que esos bordes no formaban parte de la imagen original, sino que eran un filtro añadido mediante Photoshop. También se detectó otra imagen editada del personaje, esta vez con un fondo distinto al de los tonos blancos ya conocidos. Esta versión fue publicada por otro usuario llamado Pedro, y se especula que ambos Pedros podrían ser la misma persona, vinculada a distintas plataformas. Finalmente, el 10 de abril del año 2024, se encontró una nueva página donde el número más llamativo no era 20.000, sino 22.000 hits.
A pesar del número elevado, se aclaró que probablemente no tenía relación directa con el Super Saiyajin 20.000, sino que simplemente conmemoraba la cantidad de visitas que había recibido esa entrada. A día de hoy, no existe información concluyente sobre la identidad definitiva del misterioso personaje de la imagen original, ni sobre su autoría específica más allá de las teorías propuestas. Así, el enigma del Super Saiyajin 20.000 continúa alimentando la leyenda dentro del universo de Dragon Ball AF.